Bueno, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko Unai Egiaren liburuaren aurkezpenerako etortzeagatik. Buenas tardes y gracias por venir a la presentación del libro de Unai Egia. Este año, como muchos ya sabrán, se cumplen 80 años de la liberación de los campos nazis, por lo que, aprovechando esta efeméride, desde Gogora hemos iniciado un proyecto junto con las asociaciones memorialistas de Euskadi que tratan estos temas, que hemos denominado Deportazioaren memoria, memoria de la deportación. Entonces, la presentación de hoy se puede considerar un poco como el pistoletazo de salida de todas estas actos y actividades relacionados con el tema, que también realizarán las propias asociaciones y que intentaremos actualizar y que esté todo al día en nuestra página web. A lo largo de todo el año se llevarán a cabo diferentes iniciativas en este contexto que incluirán, entre otros, pues, un acto institucional para el reconocimiento de las personas que sufrieron la deportación y sus familias, un curso de verano en julio que contará con diferentes expertos en la materia y cerraremos un poco el año por otoño así con una gran exposición. El objetivo, sobre todo, es aunar esfuerzos para que este episodio, que es igual un poco el menos conocido, ¿no?, de nuestra historia, pues que tenga el reconocimiento que se merece y que por fin pues, tenga el lugar que debe de tener en nuestra memoria colectiva. Aparte de todo esto, no queremos que esas iniciativas se queden solamente en este año, en esta efeméride, sino que tengan una continuidad. Bueno, y los campos se quedaron sin flores. Título evocador, desde luego. Una vez leído el libro, tengo que decir que es un libro de sentimientos. Yo lo definiría como un libro de sentimientos, ¿no?, que te pone la piel de gallina, que te humedece los ojos en numerosas ocasiones, que no puedes por menos que emocionarte ante la crueldad extrema que sufrieron y no dejas de preguntarte durante toda la lectura cómo el ser humano puede llegar a ser tan inhumano, ¿no? Consigues, Unai, describir su día a día también desde la perspectiva de las emociones, de los sentimientos de esos prisioneros, los tratos vejatorios que sufrieron, el terror continuo que soportaron y también la lucha por la supervivencia, incluso en los momentos más extremos. Orduan zorionak, benetan, Unai. ¿Quién nos iba a decir en 2022, cuando nos conocimos, ¿no?, organizando el acto Ángel Lekuon allí en Busturia, que íbamos a estar aquí hoy? ¿A que sí? Bueno, para los que no le conozcáis, Unai Egia Bizkarra-Legorra es profesor de plástica y diseño en Lauro Ikastola. Colabora con el grupo de trabajo para la preservación de la memoria de los deportados del campo nazi de Radisco, 1945, y otras iniciativas por la memoria de la deportación. Ha impulsado diferentes homenajes y de lo que más orgulloso está, que lo sé, es del hermanamiento entre las ciudades de Busturia y Radisco. Es su primera novela histórica, escrita con la ayuda del historiador Jordi Jiménez Zamora como primer lector y editor, que también está aquí con nosotros. Jordi es natural de Tarrasa, sí, historiador y divulgador de los valores del patrimonio histórico y arqueológico, responsable del canal Passat Imperfect, no sé si lo he hecho bien. Passat Imperfecta. Perfecta, vale. Y a lo largo de los últimos años vinculado a la investigación de los vecinos de Sant Feliu de Llobregat que sufrieron la deportación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Antón Gandarias Lekuona, sobrino de Ángel Lekuona Beitia, de Busturia, deportado a diferentes campos nazis, que acabó sus días en el campo de Radisco. Los que hayáis leído el libro ya sabéis quién es Ángel, y los que no, pues ya lo iréis descubriendo con la lectura del libro de Unai. Antón pertenece al mismo grupo de trabajo de Radisco que Unai, y ahora preside la coordinadora Deportazioaren memoriarako Euskal Koordinakundea, 1940-1945. Itxasuena da, os dejo con ellos. Bueno, nik normala izan desarren, nik bertso bategaz hasiko naz. 1987 urtean, Euskal Herriko bertsolarien txapelketan,
Jesús María Irasuk bertsolariek hauze bertso cantaban. Quiero decir que en 1997, en la final de Euskal Herria de bertsolaris, un bertsolari, Jesús María Irasu, cantó el siguiente verso. Goitik agindua eman, fusila eskutan hartu, gerraren gogortasuna txikitatikan probatu, frenteko lehen lerroa ederki nuen gozatu, etxaia ala laguna aurrekoa tirokatu, mendian gora eta bera, han ezin gendu nekatu, orain begiak malkotan, eta ezin dira lehortu, nere zauriei begira, begiak zaizkit lausotu, zauriak ez dira itxi, eta gerra ez da bukatu. Traduzco. Este verso, como tenemos algunos invitados que han venido desde Cataluña con gran esfuerzo, deciros que, bueno, desde arriba del verso dice, desde la superioridad recibimos la orden de empuñar el fusil. Desde pequeños probamos la dureza de la guerra. Disfruté bien la primera línea de frente tiroteando a quien se ponía delante, enemigo o compañero. Montaña arriba, montaña abajo, allí no podíamos cansarnos. Siento los ojos llorosos y no se pueden secar. Mirando mis heridas se me nublan los ojos. Las heridas no se han cerrado y la guerra no ha terminado. Eta benetan, liburu honetako protagonistak gerra esan bukatu, Espainiako gerratik iesi egin eta handik itxira nazien kontrako borrokan sartu ziren. Enric Moner, Antonio Medina, Martín Hurtado de Saracho, Gregorio Uranga, Ángel Lekuana eta beste lagun batzuk. Eta unaik, maizutasunez, pertsona hauen historia kontatzen dozku. Nik egia esan pasarte batzuk irakurri eta sarritan entzun kotxin goizela, dudanean negar malkoak atera zaizkit. Eta horrek zer zain nahi deu, unaik liburu hau bihotzagaz idatzi dauela. Verdaderamente, para los protagonistas de este libro, la guerra no se terminó en 1939, porque después de huir de la guerra de España, se comprometieron en la lucha contra los nazis. Enric Moner, Antonio Medina, Martín Hurtado de Saracho, Gregorio Uranga, Ángel Lekuana y otros compañeros. Y Unai, magistralmente, nos cuenta la historia de estas y otras personas. La verdad es que, leyendo y muchas veces escuchando de boca de Unai estas historias, algunos pasajes de este libro se me han humedecido los ojos mientras yo conducía. Y algunas lágrimas se me deslizaban por el rostro. Quiere decir esto que Unai ha escrito el libro con el corazón. Por cierto, en la contracubierta del libro hay una pequeña historia, con esto ya creo que ya no voy a llorar. Hay un pequeño cuento que dice un pájaro, dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve? Preguntó un gorrión a una paloma. Y le dice a la paloma, nada, nada de nada. Entonces, si esto es así, te debo contar una historia. Estaba yo posado en la rama de un abeto cerca de su tronco cuando empezó a nevar. No era una fuerte nevada, ni una ventisca furibunda, nada de eso. Nevaba como si fuera un sueño, sin nada de violencia. Y como yo no tenía nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando sobre los tallitos de la rama en la que yo estaba. Los copos fueron exactamente 3.741.952. Al caer el siguiente copo de nieve, que como tú dices pesaba nada, la rama se quebró. Dicho esto, el gorrión se alejó volando y la paloma, toda una autoridad en la materia desde la época de Noé, quedó cavilando sobre que el gorrión le contara y al final se dijo, tal vez esté faltando la voz de una sola persona más para que la solidaridad se abra camino en el mundo. Una frase de Kurt Kauter. Y tomando prestada esta frase de Miquel Diego Barajas, quiero terminar diciendo que las páginas de este libro están llenas de copos de nieve que han partido la rama del olvido. Gurekin Jordi Jiménez dugu, Unai liburu hau gauzatzen lagundu dion laguna. Y ahora, esta sí me le rollo, Al meu costat tinc Jordi Jiménez que ha ajudat a Unai a materialitzar aquest llibre. Bona tarda, Jordi, et cedeixo el micro en la veu. Gracias. Qué ricasco, Antón. Muchas gracias, sobre todo a Gogora, por permitir
que este trabajo se culminase en una presentación con este nivel. Eskerrik asko. Y muchas gracias a todos vosotros, a los que estáis, a los pocos que conozco, Aitor, perdonad, no conozco, a la madre de Unai. Muchas gracias por venir y por dar soporte a este proyecto, que como ahora os explicará Unai, no es un proyecto ni editorial ni empresarial. Si os parece bien, ahora Unai nos hará una introducción de cómo llegó él a este libro, qué le empujó a escribir estas páginas, cómo lo ha hecho, y luego entablaremos un pequeño diálogo, otro más, para ayudaros a entender qué contenido tiene este libro y algunas líneas maestras del libro. Iba a decir para que salgáis y lo compréis, pero ha sido un éxito. No quedan libros. Pero bueno, Unai, tú puedes luego indicarles cómo, si se quedan, si están interesados, que te digan, que te lo pidan a ti. Por tanto, Unai, muchas felicidades por este trabajo, largo tiempo de esfuerzo, de obsesión, porque si no hubieses luchado por esto, no sería tal cual es. Muchas felicidades. Ahora, permítete el momento de relajarte y disfrutar de este público y de esta bonita acogida, y explícanos qué es lo que te ha motivado a escribir este libro. Bueno, lehenengo eta behin egin behar dudana da arnastu apurtxu bat, eta bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizuet etorri zareten guztioi, batez ere familia, lagun, ez ezagun asko, eta eskerrak gogora institutuari, liburu hau aurkezteko aukera emategatik. Eskerrik asko aurreko zuzendariari eta Alberto Alonso, orain zuzendaria denari, eta teknikari guztiei, baina batez ere, esan behar dut, Rutiek lagundu egin digulako, esan behar dut, lehenengo egunetik sinetsi egin baitu gugan. Eta hori da oso garrantzitsua guretzako. Erderaz egingo dut, naiz eta batzutan arraro egingo zait irakasle izan da zuei luzatzea erderaz, baina, bueno, ez nago bat ere ohituratuta hemen esertzera, nik ez ditut horrela klaseak ematen, eta orduan arraro egiten zait, batez ere horrela egitea, baina, bueno, agradeceros a todos por haber venido al Instituto Gogora, por habernos dado esta oportunidad. Es un lugar ideal que casi vio nacer esta, como decía, obsesión por este trabajo de investigación, de memoria, de justicia, y me apoyó en mis progresos. Ha sido partícipe en mis objetivos y en mis sueños y anhelos. Agradezco la confianza, como he dicho, a su director, Alberto Alonso, a todos sus técnicos, que solo venir a la sede ya era una sonrisa, y a Ruth, que no he tenido más que apoyo en ella y siempre he querido agradecérselo. Para mí este trabajo es un trabajo en conjunto. Nunca he pretendido que mi trabajo de investigación sea ponerme medallas. Entonces agradezco que tanto Jordi como Antón y mis amigos de asociaciones de Cataluña, Enric Urraca, que si tengo alguna oportunidad podré decir quién es, Luis Fontané, que han venido desde Cataluña, y otros muchos, como Miquel Diego, que él fue el primero que me dio el primer consejo en esta investigación. Llamar primero y mandar un email después. Ese es el secreto. Avisar
al público que esta novela histórica, intenta narrar una investigación de 5 años que no ha terminado sobre el campo de concentración de Radisco, un pequeño campo en la República Checa, nada más que 40 kilómetros de Praga, de la capital, donde, entre otros, estuvo deportado Enric Moner. Y, como sabéis, Ángel Lecuona, coincide con Ángel Lecuona, con otros 38 españoles y, entre otros, 4 vascos, Ambrosio San Vicente, Martín Hurtado Saracho y Gregorio Uranga, entre ellos. También tengo que recordar a otras personas, otros deportados, pero sería muy largo. Todo comenzó con una lectura del Impostor, del escritor Javier Cercas, que mi mujer Sandrina cogió en préstamo en la ciudad de Toulouse y fue después del confinamiento estricto que tuvimos, y a mí me cautivó. Me cautivó porque había el libro trataba de un impostor, un mentiroso compulsivo, incorregible, y bueno, sin yo saberlo, pues se ha gestado, se ha creado, se ha grabado una película que ha estado recientemente estrenada, que es Marco, una verdad inventada. Con tal, este personaje, este mentiroso, se hizo pasar por un deportado que no era, y ese precisamente es Enric Moner Castell. Esa injusticia es la doble injusticia. Primero, porque fue deportado por los nazis, fue asesinado, nadie sabía nada de él, y segundo, que un mentiroso incorregible se hizo pasar por él durante muchos años. Este verdadero deportado era de Figueras, nació en 1900, evitó 2 guerras, la del Rif en el Marruecos, una guerra que duraba 17 años, y él no lo quiso hacer, entonces huyó a Francia, pero pensando que la República podría ofertarle una nueva vida, volvió a Figueras. Se labró un buen porvenir, era un tratante de ganado muy respetado, capataz de una familia potentada de Figueras, pero pues con el golpe de Franco tuvo que otra vez exiliarse a Francia, y bueno, pues ahí le vino detrás la invasión de los alemanes, y no tuvo otro remedio que comprometerse junto con toda su familia en actividades de resistencia. Fue pasador y también correo del movimiento de resistencia Combat, un movimiento que agrupó a todas las redes de resistencia, o intentó agrupar todas las redes de resistencia en Francia. Detenido por la Gestapo, por una colaboracionista, y deportado y asesinado. Y posteriormente reconocido y muerto por Francia. Por tanto, en Francia no era una persona desconocida, su familia tuvo ese reconocimiento. Pero aquí fue una víctima del olvido. Nadie se acordaba, ni tan siquiera su pueblo. O el pueblo no sabía lo que había sucedido hasta que una asociación intentó, a través de un proyecto escolar, intentaron pues, reunir la poca información que encontraban para instalar un Stolperstein. Y así comenzó un poquito
o continuó mi anhelo por conocer la historia de Enric Moner. Para esa época yo ya había contactado con familiares, con Benito Bermejo, que es el historiador que escribió junto con Sandra Checa el libro memorial de los deportados españoles, un libro que reúne unos 10.000 nombres, mujeres y hombres que fueron deportados a los campos nazis. Y bueno, pues él me decía que Enric Moner, pues sus descendientes tendrían que estar en Francia. Tiene esta historia, por tanto, vigencia, este acontecimiento que Ruth ha dicho, que han pasado 80 años hasta que estamos aquí nosotros. Bueno, yo sería el último, pero no he sido el primero, desde luego. Pero ¿tiene alguna vigencia estas historias? Pues evidentemente que sí. Y mucho. Son historias que siguen sucediendo y me parece que no hemos aprendido nada o poco de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esas historias están llenas de humanidad, de drama, de coraje, de resistencia, que son elementos que a mí me han aportado muchísimo para poder escribir esta novela, sin olvidar a las víctimas, sus familias, y sobre todo hacerles justicia, que estuvieran plasmados por fin en algún libro. Eso era mi obsesión. Y bueno, y mientras tanto, antes del libro, lo que sí me propuse era ir escribiendo en una especie de cuaderno de bitácora, que era me sirvió un blog que de una manera un poco desordenada estuve redactando todo lo que iba encontrando en diferentes archivos. En esas entradas escribía todo lo que, incluso las conjeturas que pudieran haber. Y creé una página web para poder plasmar todos los archivos que daban, corroboraban lo que yo había pensado. Eso. Es una investigación, se convirtió en una investigación muy atípica, como os he dicho. Yo no soy historiador, pero a través de esa forma de trabajar, a través del blog en Internet, iba compartiendo y se creó poco a poco una red colaborativa donde yo pues les escribía a gente interesada, a familiares, y entre todos nos empezamos a ayudar. Por tanto, al final creamos una red de personas interesadas, historiadores, y en ese grupo informal pues hemos logrado unos resultados pues muy buenos. Tanto que bueno, pues hemos ido poquito a poquito saliendo en prensa, en televisión, pues intentando divulgar esta historia extraordinaria, en unas circunstancias totalmente extraordinarias. ¿Por qué ahora, entonces? Pues porque el trabajo de memoria estaba por hacer. El contactar con las familias era imprescindible. Había familias que desconocían dónde habían acabado sus familiares, y eso a mí me impulsó muchísimo. Incluso hice una especie de fórmula.
después de los progresos de esa investigación, yo hice una entrada, una especie de guión y aplicaba esa fórmula para ayudar a otros familiares y encontrar más información de las que ellos disponían. Y bueno, pues poco a poco estas personas me dieron, cuando ya les contaba todo lo que habíamos encontrado y los progresos, me decían, pero Unai, esto tienes que plasmarlo de alguna manera. Y bueno, pues encontré la forma con un poco de miedo, pues la forma, de alguna forma, literaria, ¿no? Me parecía lo más adecuado. Ya no era capaz de ordenar todas esas entradas que estaban en Internet, con lo que, bueno, pues intenté ser más conciso. Tampoco podía dar la turrada a todas las personas que conocía y contarles todo esto. No era posible. Era una tan cantidad de información y de historias particulares, microhistorias, que no era capaz, o daba demasiada la turra. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer mis pinitos y bueno, pues hace unos 3 años así, pues comencé a escribir unos primeros capítulos que enseñé un poco miedosamente a algunos. Me decían, bueno, tienes bastante trabajo. Otros me decían, adelante, venga, sigue. Y otros me decían, pues ¿por qué no planteas otra cosa más fantástica? Y yo, ¿más fantástica que esto? No puede ser. O sea, no, yo quiero lo real. Entonces, bueno, pues tuve la gran suerte de tener dos muletas. Algún historiador dirá que, un historiador que lo tengo muy presente, dice que un libro no debe de tener muletas, ni prólogo ni epílogo, pero era un Nobel, Elías Canetti. Yo no soy ningún Nobel. No soy ningún Nobel y he necesitado varias muletas. Y por eso solicité que esa muleta me acompañara, esas muletas me acompañarais. Me faltan brazos. Así que estoy muy agradecido que hayáis venido. Y bueno, pues después de todo esto, lo que yo intenté con mucha ilusión era editar el libro, y la verdad tengo que confesaros que no quería pelearme con ninguna editorial. Sabía perfectamente las carencias literarias, y entonces tuve muy claro desde el principio que quería una autoedición. No es un proyecto de venta. Es un proyecto que creo que teníamos que hacer justicia y que estuviera plasmado en hojas, tanto sus historias, sus microhistorias, como sus itinerarios que veréis en el libro, al final del libro, con mapas, donde yo he tenido he querido ser minucioso de una manera más gráfica de lo que se puede leer. Y bueno, este libro va dedicado un poquito a mi hijo, que no ha podido venir porque tiene sus responsabilidades. Y mañana cumple 17. Mañana cumple 17 años. Es un chaval que quiere jugar al baloncesto, así que está ahí. Y bueno, pues, pero está dedicado a leer. Muchas veces me decía él que le interesa más los muertos que los vivos, pero bueno, le quiero mucho, y entonces pues lo he dedicado, este libro de 5 años que le he robado mucho tiempo a él y a mi familia.
se lo quiero dedicar. Y bueno, pues si quieres, ¿Sí? vamos a Vamos. ello, que si no me enrollo aquí demasiado. Bien, como os ha insinuado ya Unai, este libro no es un libro de literatura stricto sensu, no es una obra, no es una ficción que se explique una historia inventada. Por desgracia, tampoco es una novela testimonio como podría ser las obras de Primo Levi, de Joaquín Amat Piniella y de otros deportados que consiguieron sobrevivir y que explicaron en primera persona toda esa experiencia. Tampoco es un trabajo histórico, a pesar de que, luego veremos, sí que aporta documentación y hechos que 80 años después no conocíamos, por lo tanto sí que combina esa doble cuestión. Y entonces él ha mencionado la novela histórica, ¿no? Que podría ser un... Pero tampoco se acaba de encajar bien la novela histórica, porque este es un libro que explica una realidad. Evidentemente, no sabemos toda la realidad. No lo sabemos. Y es ahí que cuando Unai me decía, ¿y ahora cómo lo explicamos? Yo le decía, Unai, tenemos que tomarnos licencias literarias. Por lo tanto, hay muchísima verdad en aquellos puntos en los cuales no podíamos dar una explicación real, fehaciente, hemos tenido que tirar de licencias literarias. Un día, discutiendo con Unai, le dije, lo que estamos haciendo un poco es ficcionar la realidad. Y eso le encantó. Dijo, ¡guau! Parece que... Y es eso. Entonces, como decía Philip Roth, la única manera de hablar de lo inefable es a través de la ficción. Hemos tenido que recurrir, o ha tenido que recurrir él, a ese elemento de la ficción un poco para darle un cuerpo, un pegamento a toda esta historia. Ya lo ha dicho también, su objetivo no es obtener el premio Pulitzer. No es una obra literaria, no es el arte por el arte. Detrás de esta obra lo que hay es un deber de memoria, como dice él, y como yo le digo, se ha impuesto el imperativo categórico de recuperar la memoria de esas personas. Como ya veréis, no solo de los españoles que fueron a parar a Radisco, sino de otras personas también. Por lo tanto, ese es el marco que ustedes que han comprado el libro se van a encontrar al principio. A grandes rasgos, Unai, ¿de qué va el libro? Hazle un poco del contenido y del marco temporal y espacial. A grandes rasgos. Él explica la odisea de los republicanos españoles que fueron personas que tuvieron que participar en una guerra de España desde el 36 al 39. Muchos se exiliaron a Francia, sobre todo en los campos de concentración del Pirineo Oriental. Después no integraron los servicios de trabajo de extranjeros en compañías de trabajo en Francia, y la mayoría hicieron actividades antinazis con la ocupación de Francia, fueron detenidos, deportados y la mitad de ellos, en este caso, pues asesinados. Tú esta historia la has estructurado a través de 45 capítulos. La idea
de los 45 capítulos no es baladí, tenía un significado, tiene un significado. Explícanos cuál es ese motivo. Yo recordé una lección que me dio un Bercholari, que creo que está aquí, y me dijo, los versos muchas veces los escribimos, los pensamos con los primeros versos y el final. Entonces dije, bueno, pues es una buena opción para escribir el libro. Yo me imaginé el primer capítulo y el último. Y tenía muy claro que iban a ser 45 capítulos por el significado de 1945 y 45 años del personaje principal, que era Enric Moner, que nació en 1900 y murió el 9 de abril de 1945. Entonces eso yo lo tenía muy presente desde el principio. En esa estructura, cuando hemos ido discutiendo cómo hacerlo, hay que ser sinceros, la estructura, no hay una trama al uso de la literatura, donde hay una situación, donde hay unos personajes que van circulando a lo largo de la obra, van creciendo a lo largo de la obra, llega un momento climático, un anticlímax, etc., etc., etc. Claro, como que el objetivo era otro, aquí, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente en estos 45 capítulos? Sobre todo la parte final, los 25 capítulos que están dedicados al campo de Radisco. Yo me di cuenta que desde la investigación no podía partir de un nombre. Me interesó principalmente Enric Moner. Fue el punto de arranque. Fue el punto de arranque, pero enseguida me di cuenta que había miles en listas. Me dio al ojo los primeros vascos. Venía ciudades como Irún. Y detrás de eso me di cuenta que no podía enfocar la novela a través de un solo deportado. Entonces, imaginé que las historias podían confluir primero en paralelo, confluir y luego separarse otra vez. Y esa fue la estructura, o es la estructura del libro. Entonces queda un efecto de mosaico. Exactamente. Donde a lo largo de esos capítulos encontramos historias personales de cada uno de los deportados y que se comportan como microhistorias de vida. Y casi esta fue una de mis obsesiones, que intentar que cada capítulo intentase comportarse o tuviese una vida propia, ¿no? Sí. Que pudiese leerse de manera autónoma. Esto ha sido así, lo has conseguido, y entonces a lo largo de esos capítulos podrán ver cómo hay diferentes historias donde van apareciendo todos y cada uno de esos deportados y donde se va recordando esa historia y se les va incorporando a la historia del campo, ¿no? Y la historia de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí, como les decía, no podía tratarse, a pesar de que se trata de un tema, una temática concentracionaria de los campos de concentración y que estamos acostumbrados en primera persona, de esos testimonios tú no podías hacer eso. Tuviste que coger un narrador omnisciente, ¿no? Que te permitiese un poco superar los límites individuales de cada uno. Sí, sí, sí. Sí, como bien muchas veces hemos discutido sobre esto. A él me comentaba, pero más que nada lo que tenemos que reunir también es esas historias en un buqué de flores anudadas, ¿no? Y esa idea me gustó, me dio mucha libertad. Pensar, bueno, no te enfoques tanto en la trama, en las consecuencias, sino que haz un compendio de microhistorias y las reúnes en un espacio concentracionario que era Radisco. Y bueno,
Sí, ha quedado Sí. bien. Yo creo que eso. Y entonces, claro, los capítulos, sí es verdad que funcionan, muchos funcionan como una unidad. Como una unidad. Como una unidad. Entonces, bueno, os puedo confesar que muchas veces ahora que ya tenía en papel, pensaba, ¿seré digno de este libro? Entonces me cogía una hoja y empezaba a leer. Y bueno, pues las historias funcionan Con cierta autonomía. Con cierta autonomía, exactamente. A pesar de todas estas cuestiones, donde se ha tenido que recurrir a la ficción, la mayoría de la información y elementos que hay en el libro son veraces. ¿De dónde has sacado toda esta información? Por ejemplo, hay cartas, por ejemplo, la carta de la familia, la carta que envió Gregorio Uranga a la familia Lecuona, que yo siempre le digo a Antón que es el kilómetro cero de esta investigación. Hay esas cartas, también hay denuncias, también hay testimonios. Por ejemplo, una denuncia, explica un poco. Bueno, en mi obsesión de reunir todo lo que era, todo lo que concernía a toda esta investigación, yo empecé a intentar localizar a familiares, tanto aquí como en Francia, historiadores. Todos los lunes me ponía una lista de personas e intentaba recabar información que hubiera en Internet. Era bastante escasa, pero había pues, algunos indicios de algunos historiadores que habían hecho sus pinitos, sus cosas, y entonces empecé a reunir todo eso. Y conozco un poquito el francés, entonces cogía el teléfono y les llamaba. Y claro, yo siempre digo, no me enfoqué solamente en los vascos, en los republicanos, españoles, en Ángel Lecuona. Yo tiraba, como vamos, a todo. Y de repente pues encontrabas tesoros. Tesoros, por ejemplo, en Bretaña, que un historiador, René Lesage, de 86 años, pues reunió preciosamente información de un resistente, Norbert Fillerin, un bretón que había hecho ya la Primera Guerra Mundial y acabó en la Segunda en este campo de concentración y que sobrevivió. Y cuando llegó a su pueblo, pues hizo una denuncia de lo que había pasado en ese campo de concentración. Y en la segunda hoja, cuarto párrafo, describe todos los españoles que murieron el 9 de abril, entre ellos Ángel Lecuona, Enric Moner y todos los demás. Entonces, claro, todas esas casualidades han sucedido varias veces, en otros hilos de investigación. Entonces, cuando yo digo la obsesión, es mucho tiempo. Muchas horas de investigación. Muchas veces me parecía que era una investigación, yo hablo y pienso en imágenes, y me parecía que era como un boomerang. Tiraba un boomerang, iba hasta Alemania, muchas veces a Chequia, volvía, la recogía. Entonces he conseguido mucho más información en el exterior que aquí. Las demoras que he tenido en los archivos nacionales han sido de 9 meses. Era imposible hacer una investigación fluida, cosa que en Francia no sucedía y mucho menos en Chequia. Me gustaría deciros que en Chequia, por ejemplo, cuando haces una demanda y es aprobada, un historiador de los archivos coge tu dossier y trabaja por ti. O sea, tú le dices el camino que quieres y él hace fotocopias. Tienes hasta 3 preguntas sucesivas. Es un verdadero trabajo de investigación, cosa que yo no estaba ni acostumbrado ni había hecho nunca. Pero es de una manera didáctica, además, porque recibías escaneados toda la información y
y podías incluso al mismo precio, porque estabas pagando la hora del archivero que te miraba, podías seguir haciendo esa investigación. Francia, por ejemplo, tiene todo muy archivado, muy procedimental, cada archivo tiene su número, tú lo solicitas y al de 3, 4, 5 meses recibes previo pago, algunas veces no, pero algunas veces no, las fotocopias o los archivos digitalizados. Pero bueno, pues es otro procedimiento, pero es un procedimiento más ciego. Detrás de un número hay una reseña y bueno, si tienes suerte, pues bien, y si no, a volver a empezar de cero. Entonces, bueno, pues es así. En España, por ejemplo, yo me he tomado un hilo de investigación en los archivos del Haga en Madrid, 9 meses. Y llamarles cada mes, decirme que estoy en cola, y finalmente cuando los consigo, porque antes no me atrevía, les digo, pero ¿por qué habéis tardado tantos meses? Y me dicen, no, es que solo tenemos un ordenador y un escáner. Los demás están rotos. Entonces, claro, esta investigación, por eso decía, es que casi consigo más tirando ese boomerang, rebotando en otros países, que he tenido más información en México que aquí. Bueno, eso es una advertencia con la cual nos vamos encontrando habitualmente en algunos archivos del Estado español y que no funcionan todo lo bien que deberían funcionar. Vayamos a esa cuestión de la colaboración más allá de nuestras fronteras. Vayamos a Chequia. Yo creo que necesitamos darle su lugar en esta presentación porque ha participado también de la confección y de la revisión, que es Lucy Haskova, que es la bibliotecaria de Radisco y que ha ayudado también a Unai en la revisión de todo esto. ¿Qué podemos decir, Unai, de Lucy? ¿Qué podemos decir de Lucy? Pues todo. Buena gente. Buena gente. Como se dice aquí, buena gente. Lucy te puedes fiar siempre de ella, ¿no? Claro, un cambio terrible de estos hilos de investigación fue haber localizado las cenizas de estos republicanos españoles, entre ellos la de Ángel Econo y Enric Moner. Eso nos catapultó a... Bueno, sí. las cenizas de estos 6... Sí, pero ahora lo voy a decir. Vamos a dejar un poco de suspense. Dios. Cuando localizamos estas cenizas, nos encontramos con una historia que casi no nos lo podíamos creer. Rocambolesca. Una historia increíble. Había algunos indicios de que pudieran haber estado incinerados en Praga, en un crematorio de Praga, pero que en Praga hay un crematorio para los campos de concentración. No, era un poco extraño. Conseguimos saber que efectivamente esas cenizas de esos deportados, al no poderse llevar al campo base que estaba en Alemania a 200 kilómetros, se incineraron en la ciudad de Praga, en el crematorio civil de Praga, de la ciudad de Praga. Para nosotros fue una revelación. Entonces, detrás de esa historia encontramos otra historia más increíble, que era que el administrador, que incineraba, que tenía como orden de la Gestapo incinerar esos cuerpos y hacerlos desaparecer, no lo hizo. Y escondió esas cenizas. Pero es que encima tuvo el empeño y el arresto y la valentía de esconder no solo
las cenizas de los deportados del campo de Radisko y otros campos alrededor de Praga, sino también las de los resistentes checos asesinados por la Gestapo en la cárcel de Praga. De Pankráč. De Pankráč, de Praga. Y claro, pues esa historia que al principio le dimos mucha importancia, pero lo que queríamos era, estábamos más cegados en haber localizado a las personas. Entonces, en un arrebato de cordura, le dijimos al actual administrador del crematorio, mira, lo que necesitan las familias es el acta de defunción. Y entonces las recibimos esas actas, y eso fue lo que nos impulsó a seguir queriendo localizar a esas familias. Ese es un cambio muy, muy importante. Y bueno, todo eso lo contamos ahora porque la redacción de la novela ha ido muchas veces en paralelo, ha seguido yendo muchas veces en paralelo con la investigación. De hecho, la novela está escrita, pero han salido aún más hilos de investigación, que lo dejamos así sin concretar muchas veces, pero no es que dé para quizás otro volumen, pero sí hay historias que se podían seguir. Muchas. De hecho, descubrimos hace 2 meses, gracias a una prima mía que está por aquí, que había 2 cartas que había escrito una el Martín Hurtado de Saracho a Ben de Gorriño, que era un busturiano que vivía cerca de Burdeos, en la cual narraba con todo lujo de detalles qué es lo que pasó con Ángel Lecún el día 9 de abril del 45. Dice, y llegamos al día 9 de abril del 45, formamos y nos mandaron salir. Y yo oí las ráfagas de ametralladora y Ángel Lecuona cayó muerto. Dices, ostras. A la noche vi el cuerpo de Ángel Lecuona. No sé si recibió el tiro de gracia, pero tenía la cabeza atravesada. Eso lo escribe así, a mano. Y que los envían a Praga también. Y que los envían a Praga también. Era una pista, otra que ya sabíamos. Por tanto, todo eso teníamos esas conjeturas. Pero lo que el lector encontrará es que yo me imaginé algo parecido también. Entonces, con las pequeñas pinceladas que tenían otros deportados supervivientes que habían contado sus memorias, entrevistas, los pocos franceses han escrito 2 o 3 testimonios o libritos o libros, y con eso pues nos hacíamos nosotros nuestra idea, ¿no? Pero claro, hace 3 semanas pues lo hemos podido leer, ¿no? Bien, el libro tiene más, ahora iremos con los personajes, pero el libro, como podréis observar, está fantásticamente prologado por Benito Bermejo, quien mejor que este historiador vinculado a la investigación y a la divulgación de todo lo que ha implicado la deportación en España, y es un magnífico prólogo que además nos explica de primera mano su relación con Enric Marco y cómo fue su relación personal. Y aparte, como podréis ver, el libro está perfectamente ilustrado con los trabajos de la compañera Sandra, que está por aquí. ¿Dónde está? ¿No está ahora, Sandra? Aquí, que ha puesto aquí su paradita, y ahí tenéis el trabajo que ella ha hecho, estas magníficas ilustraciones, que solo con la información que Unai le iba transmitiendo, ella ha conseguido plasmar de una manera gráfica también todas esas historias, y le permiten al libro tener ese apartado gráfico excelente. Luego le damos un aplauso. Ahora. Para mí es un orgullo, además, porque
Sandra Martínez ha sido exalumna y ahora amiga, a la que yo le he contado todo, o sea que al final es un trabajo coral, y para mí ha sido un orgullo poder contarle mucho antes, cuando solamente tenía el blog, y ahora cuando yo le daba algunos capítulos y le decía, bueno, vete inspirándote, como tu profesor ya te iré orientando. Guiando. Ya te iré orientando. Y ha hecho un magnífico trabajo con 30 y pico láminas sensibles y bueno, no es fácil haberme hecho caso. Aparte el libro presenta, como decía Unai, presenta todos los mapas de los deportados, más de un personaje que hablaremos ahora luego dentro de un rato, y también están las colaboraciones de algunas personas, yo por ejemplo, Antón Enrique Urraca, que está aquí con nosotros, Luis Fontané, que está aquí con nosotros, diferentes personas. Vayamos ahora un poco a explicarles a tus lectores, vamos a hablarles de los personajes, ¿de acuerdo? Evidentemente toda estética tiene una ética y en este libro está muy clara la división. Está muy clara en algunos casos, en otras ya lo veremos. Hay una línea muy clara entre los victimarios y las víctimas. Por el lado de los victimarios y que ejercen, y que Unai tenía, eso es una línea que tenía ahí de presentar a uno de los personajes, que es Erwin Lang, que es un oficial alemán nazi. Él tenía la intención de que creciese al lado de la figura de Enric Munet como el antagonista, pero luego, bueno, las historias personales le han ido comiendo ese espacio. Háblanos un poco de esos dos personajes, Erwin Lang y Edwin Schoe, que es una colaboracionista y delatora. ¿Quién era Erwin Lang? Erwin Lang era un joven SS que estaba dentro de la unidad de policía de las SS, un oficial que tenemos sospechas de que participó incluso en matanzas en el norte de Italia de pueblos enteros y que recaba al final de la guerra el problema de los últimos meses a Radisco. En Radisco tengo que decir que es una zona militar de 400 kilómetros cuadrados, 30 por 30, que fue progresivamente echada o vaciada de población checa, y en esa vasta zona militar más grande de Europa, en sus vértices había campos de concentración. Uno de ellos estaba en Radisco, que confluye el río Moldava y el Sásafa, o sea, hace una península. Erwin Lang va hasta ahí y es un instructor de jóvenes hitlerianos que están estudiando, están ahí practicando en esa base con fuego real. De hecho, tenemos documentación de que otro villano, que es el coronel de esa zona, pues coge tanques del este, Del Ejército Rojo, y hacen práctica de tiro real en esa zona. Erwin Lang entonces aparece al final de la obra, por eso yo he querido insertarle desde el principio. Desde el principio. Porque es el asesino de todos estos. Y bueno, pues no voy a desmembrar el final, por supuesto. No. Pero el saber quién era el asesino me dio... le quise denunciar, ya que ahora no se puede denunciar porque ha pasado 80 años, yo quise denunciar a este villano. Y
y a los victimarios. Sí, Tanto otros, como el comandante, por ejemplo, del campo de concentración, y los capos, que eran los presos comunes que ejercían de jefes de barracón o de... pero eso lo explicaremos después porque tiene ese matiz que yo decía, la diferencia clara entre victimarios y víctimas, ¿no? Con Erwin Lang pasa, con Alfred Kuth pasa, y también pasa con la tigresa del... bueno, sí, sí, con la tigresa de Boulou, del Boulou. La tigresa del Boulou es la que ejerció como jefa de la Gestapo en esa zona de Perpiñán, del Boulou, de Morillás, toda esa zona fronteriza, y bueno, pues ella se hace villana, se va haciendo villana. Entonces eso me interesó muchísimo, cómo una persona se va haciendo malo. Quiero decir que todos nos podemos hacer malos. Bueno, hay un capítulo extraordinario que es el juicio de esta colaboracionista y afortunadamente pues pasó en Toulouse y como era un feudo donde estaban todos nuestros compatriotas, hay mucha información en la prensa y él ha podido hacer un capítulo que capta muy bien ese frenesí, esa algarabía que había en ese juicio, y creo que ese es uno de los capítulos más interesantes. Evidentemente están las víctimas, que son los españoles que pasaron por allí, pero Unai, que no tiene límite, también ha ido contando historias pues, de otras personas, como pueden ser aquellos rusos que intentan evadirse, y otros franceses, y otras personas. Sí, no me he enfocado solamente en los españoles, en los vascos. Por supuesto, había mucha información de los deportados franceses, que la mayoría eran los que habían testimoniado lo que había sucedido. Y eso, por supuesto, están en el libro. Bien, vamos a ir un poco rápido. Dale. ¿De acuerdo? También ya ha hablado de Francis Sugi, que es el responsable del crematorio. El héroe que esconde las cenizas de esos deportados en el crematorio civil de la ciudad de Praga. Pero también habría que pensar en el pueblo checo, que representa en este libro la solidaridad. Representa eso, la solidaridad y el intentar poder de alguna manera salvar con lo poco que tenían ellos también. Cuando hablaba de los capos, hay una figura que sale bien reflejada en el libro, que es Paul Hack, que es uno de los capos, y es el ejemplo que quería explicar Unai, de cómo una víctima, porque ese capo era una víctima, aparte era una estrella rosa, un triángulo rosa, que son los prisioneros por motivos, porque eran homosexuales o porque estaban vinculados a cuestiones de la homosexualidad, y se convierten en un villano, en tus palabras, ¿no? Una máquina del mal. Pues porque Paul Hack se convierte en una máquina, no es un instrumento de esa barbarie, es creado, es un malo creado por las circunstancias. 9 años después de que era un actor de teatro, de vodevil, y lo detienen por una norma, porque la norma 175 que detenía por actividades homosexuales era muy laxo esa norma, lo detienen y se pasa 9 años en la cárcel hasta que acaba en ese campo de concentración y se hace decano del campo de concentración y responsable en la enfermería. De manera muy rápida, también este libro, como os decía antes, aporta, aunque no es un libro
de historia stricto sensu, sí que aporta nueva información sobre realidades que hasta día de hoy, 80 años después, desconocíamos. Como por ejemplo la figura de Francisco Lluch Cuñat, que era el responsable del Comité Español de Chequia. ¿Puedes dar una pincelada de qué era ese comité? Pues imaginaros la embajada de Praga estuvo abierta en la Segunda Guerra Mundial y fue presidida por un embajador franquista. Al final de la guerra huye a Suiza y deja la sede de España, la diplomática, vacía. Y ahí comienza una historia increíble, que un deportado valenciano, Francisco Lluch Cuñat, funcionario de la República, de telégrafos en Madrid, se escapa del campo de concentración, llega a Praga y consigue liderar el comité y consigue ser una especie de cónsul, embajador en la ciudad de Praga. Y intenta regularizar la situación de todos los españoles que carecían de papeles para poder ni tan siquiera salir de Checoslovaquia. Acabamos este repaso con una cuestión más que a ti te tenía preocupado y que así lo expresaste durante las veces que estuvimos hablando sobre esta cuestión, es cómo expresar toda esa violencia, cómo expresarla en un libro sin que tú sintieses molesto con ese nivel de violencia que en otras obras está como más... están cargadas las tintas, ¿verdad? Sí. Hay, por ejemplo, una novedad que no es muy habitual en este tipo de literatura, en el cual se habla de violaciones por parte de los capos a los deportados. ¿Cómo te enfrentaste a esa cuestión? Primero porque había ese factor de cómo se hacían personas malas o los villanos. A mí me interesaba el colectivo de homosexuales, cómo pudieron sacrificar los propios capos a ese colectivo y mandar, por ejemplo, todos unos 26 al mismo campo de concentración, desde Flossenbürg. Eso quiere decir que los descartaban para deshacerse de ellos. Entonces, ¿cómo era posible que un campo de concentración fuesen ellos los primeros en entrar en ese campo de concentración y erigirse como jefes? Y bueno, ese mecanismo de cómo se crea un espacio concentracionario me parecía muy interesante. O sea, cómo detrás de eso había un fin. Y bueno, pues eso me pareció que era interesante narrarlo. Y luego, las licencias que se tomaban una vez pues el comandante pues ya era más laxo y dejaba que sucedieran ciertas cosas. Esta historia la leí en un libro también, el único libro checo que habla también del campo de concentración, y lo menciona, pero bueno, yo lo he querido narrar en un capítulo. Sí. Bien, si os parece bien, abriríamos el turno de palabra, sí, bien, para que la gente que quiera comentar sí, o opinar. ¿Sí? Antón ya quiere hablar. No, yo lo único que quiero deciros es que no se me olvide
que el día 21 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, se va a inaugurar una exposición sobre el hermanamiento de Busturia. Bueno, es una exposición sobre el radisco que está organizada por el Ayuntamiento de Busturia, bien representado aquí, y que sepáis que a partir del 21 de marzo, ese día, se va a hacer una clase magistral, no sé, va a hacer una clase así como con alumnos de la UPV, en la cual estará Miquel Urquijo, Unai Eguía, Oyer Plaza, que es el director del documental que pronto veremos a la luz, y Alusi Jascova y yo. Y luego la inauguración parece ser que va a venir igual representación de la Embajada Checa en Madrid. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Que me ha dicho Joseba que lo diga. Sí, lo iba a decir yo luego, pero bueno, ya me lo has... Bueno, luego lo rematamos. Luego lo He repetimos. hecho un spoiler. Ya tenemos turno de palabra. Vale. A ver. ¿Veis? ¿Veis? He venido con Fernando, de Lauro, los dos, y solíamos comer todas las semanas con Unai, y nos hemos comido toda la chapa de este proceso durante 4 o 5 años. Una chapa, decíamos, se está volviendo loco, se está volviendo loco, se le está yendo la olla. Pues mira, el Artaburu de él, hasta dónde ha llegado al final. Y el tema es que, bueno, no acaba ahí. La semana pasada me regala el libro, me leo el libro y me hace una llamada perdida y digo, tendré que llamarle. Le llamo y ya ha acabado. Y empieza a hacerme un examen. Oye, Ñaut, ¿y cuál es el capítulo que más te ha gustado? Y digo, no me jodas, Unai, déjame en paz ya, ¿no? Bueno, el tema es que Gandarias, Anchón ha cantado un verso al principio y él se refería antes a un sasi bertsolari que había aquí y soy yo, y que sepas, Unai, que no te he escuchado nada durante esta hora. Estoy pensando un verso para ti, ¿vale? Entonces te voy a cantar un verso, va a ser en euskera, no voy a traducir, entonces os lo imagináis, ¿vale? Lurpeko hainbat kontu eskara, sarritan ikusteko gai. Bueno, eskara ikusteko gai, edo ez doguz ikusi nahi. Egia jauna egien bila, joan zen zelairik zelai, ta zelai horrek itxi deuskus gaur, lorez eta memoriz blai, joan zirenen ta gure partez, mila esker Unai. Tenemos otra palabra por aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias porque me ha parecido fantástico. Me he emocionado y todo. Una pregunta. ¿Alguno de los personajes que aparecen en este libro, los malos o las víctimas, llegan a aparecer en Nuremberg? Digo, porque como has buscado tanto, igual has llegado ahí. Hay algunos deportados que llegan a hacer la denuncia en los juicios de Dachau. Y tenemos conocimiento, los he leído. Por ejemplo, hay un capítulo del comandante Alfred Kuss que está basado en esa información. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Su denuncia está escrita. Ya la última ya. Bueno, pues nada, he venido primero porque me interesaba mucho el libro, porque conozco a Unai y a toda su familia, pero quiero decir que la presentación quería dar enhorabuena a Unai y a todo el grupo que os habéis hecho todos en el entorno, interesados en el tema, y la presentación, desde luego, a mí me ha atrapado totalmente. O sea, que en cuanto llegué a casa ya estaba mirando, según estabais hablando. Me han encantado los mapas, me van a ayudar mucho, porque me gusta mucho andar por el mundo mirando mapas. Y luego también las ilustraciones, hay que mirarlas despacio, ¿eh? No simplemente se miran así un poco, pero las he mirado muy por encima. Y luego ya, enhorabuena a la presentación y a todo lo demás.
Gracias por hacerlo así de bien. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, pues ya damos por terminada la presentación. Si os ha gustado, bueno, ya lo ha dicho, ya me lo ha quitado Antón, pero si os ha gustado el libro, la semana que viene, el día 21, se inaugura la exposición de Radisco, impulsada por el Ayuntamiento de Busturia, apoyada por Gogora. El que no se haya leído el libro, que se lo lea, porque os va a gustar. Y todo el que esté interesado en saber las diferentes actividades que se van a hacer a lo largo de todo el año, incluso aquí desde Gogora, allá al fondo tenemos unos QRs, unos folletos, y así no os perdéis nada. Eskerrik asko, etortxagatik. Allí al fondo tenemos un lunch para tomar todos algo, si queremos ahora, para ya hablar entre nosotros y ponernos al día. Sí, y también firmar libros. A 12:30.